Bienvenidos todos, bienvenidos a la hora 22. Gracias por estar nueva vez con nosotros. En esta ocasión me toca compartir durante 55 minutos un conversatorio que será sumamente interesante, estoy seguro, con Luis Carvajal. Luis Carvajal es ambientalista, defensor de nuestra naturaleza, de los bienes de nuestra tierra dominicana. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Y me gustaría, iniciando el programa, preguntarte, dentro de los aspectos interesantes que podemos tratar esta noche, en referencia a Barrick, Pueblo Viejo, que tanto conocemos de esta minera internacional que tiene muchos años aquí, ¿qué ha significado la presencia de esa multinacional en República Dominicana? Bueno, la presencia de Barrick representa aspectos muy contradictorios. Por una parte, Barrick llega al país a través de un contrato estafa que generó una enorme polémica nacional, un contrato que fue denunciado desde antes de ser aprobado y que fue aprobado con la expresión de los congresistas de que no lo leyeron, pero que en realidad fue producto de una presión internacional importante. Tanto su cúpula, que estaba asociada a partidos de derecha internacionales como Aznar, como Dick Cheney, como los Bush, incidieron sobre el Estado Dominicano para aquel contrato que llevó Leonel en marzo del 2008 al Congreso, anunciando que era un contrato único y que al final resultó ser un contrato estafa. Era un contrato estafa por las condiciones fiscales que establecía, porque trasladaba las responsabilidades ambientales al gobierno, porque eliminaba el impuesto de territorialidad, pero sobre todo porque la participación en los beneficios del Estado era ínfima. Hubo una revisión cuando se dio el cambio de gobierno y llegó el presidente Danilo Medina, que cambió parte de la fiscalidad. No como se cree mucha gente, que lo puso mitad a mitad y que se pasamos de un 97-3 a un 50-50, porque en realidad muchos cargos que deben ser costos estructurales están asignados al Estado Dominicano. Luis, perdóname que te interrumpa, lo del porcentaje 97% para la minera, 3% para el Estado, ¿fue cierto? Era peor que eso, porque era peor. El contrato preveía que el Estado Dominicano no iba a recibir beneficios hasta tanto no se saldara completamente la deuda que se hizo para la inversión de Barrick, una deuda que había hecho poniendo en garantía un bien que no era de Barrick, que era la propia mina, y además establecía condiciones tan onerosas que el Estado Dominicano nunca iba a recibir nada. Y además de eso, cargaba el pasivo ambiental histórico al Estado Dominicano. Ocurre que cuando se había aprobado el contrato anterior, que fue el que se hizo con la Placer Dome, recuerdo que los componentes ambientales no estaban incluidos y el movimiento ambiental protestó, tanto así que algunos, recuerdo, nos atamos al Congreso, a que eso fue en reclamo de esa modificación. El Congreso hizo la modificación y es ese contrato el que cambia Barrick. Barrick viene en un momento en el que había una exigencia de la sociedad y sobre todo del sector ambiental para que se abordara el problema de los sulfuros, porque una vez se agotaron los óxidos y quedaban intemperizados los sulfuros, cada vez que llovía hacían contacto con estos sulfuros, generaban escorrentías ácidas. Por eso era que se hacían visibles una serie de metales pesados, fundamentalmente derivados de hierro, que le daban ese color rojizo, pero que estaba expresando un problema mucho más grave que el color o la acidificación. Era la entrada en la ruta, en las cadenas alimentarias, de componentes altamente tóxicos con capacidad para generar múltiples enfermedades, tanto en la gente como en deterioro de los ecosistemas. Por eso hay una idea errada y parte de la propaganda de Barrick, que bueno, nosotros vinimos a resolver un problema que fue abordar los sulfuros, y eso es cierto solo en parte.
porque el contrato de Barrick luego se ha ampliado no solamente a muchas otras zonas y Barrick ha actuado sin supervisión real del Estado y aunque ha implicado una de las compañías que más aportan al fisco, es una de las que está generando un pasivo ambiental mayor. Antes de entrarnos en esos aspectos medioambientales, tú mencionas al inicio de tus palabras que el contrato de la Barrick Gold o Barrick Pueblo Viejo a los años 2007-2008 no fue estudiado por el Congreso. Es una manera de hablar o literalmente expresas que no hubo conocimiento concreto por parte de los legisladores. Mira, ocurre que los legisladores tenían un mandato de sus partidos, no solamente del partido de gobierno, que en ese momento era el PLD, también el partido que estaba en la oposición, el PRD, daban un mandato para que se aprobara. Nosotros no entendimos nunca el cómo y el argumento que utilizaron muchos para justificarlo era que desconocían el contrato, que no lo habían leído. Pero yo puedo asegurarte lo siguiente, cuando el contrato se depositó en el Congreso, el mismo día que se depositó en el Congreso, al otro día de depositarse, yo recibí una llamada del diputado Gille Fernández del Partido Reformista de San Francisco de Macorís, correcto, que presidía la Comisión Ambiental, y me llamó, me dijo, mira, tengo algo que necesito que vea, necesito estudiarlo junto con ustedes, y me hizo bajarme de una guagua de la universidad que iba a San Francisco de Macorís y devolverme, y colocó en nuestras manos ese proyecto. Ese proyecto fue estudiado muy a detalle, tanto por la Comisión Ambiental de la Academia de Ciencias, que en un fin de semana se generó una comunicación al Congreso, visitamos las diversas bancadas, le dimos a conocer nuestras observaciones que primariamente iban sobre el aspecto que ha sido el más notorio, que era la fiscalidad, pero que no era el único. Y cada vez que usted vuelve y hace una inmersión en el contrato, encuentra otros componentes que lo convierten en contrato estafa. Yo nunca he podido llamarle contrato sin el apellido. Es un contrato estafa lo que tiene el Estado Dominicano todavía vigente con Barrick Gold. Aún con la modificación que se hizo. Claro, las modificaciones mejoraron la fiscalidad y mejoraron los ingresos del Estado, pero no resolvieron problemas como el hecho de que ese contrato permite la violación de los acuerdos con la OIT alrededor de las jornadas de trabajo, como que el contrato carga costos que son estructurales al proyecto, como son los costos ambientales. Por ejemplo, el traslado de la población del Yagal, que todavía no se ha hecho porque es una responsabilidad del Estado, pero ¿desde cuándo un costo del traslado para una inversión en una mina es parte del Estado? Será un costo estructural. El 5% que establece la ley 64.0, que el 5% de los beneficios netos deben regresar al territorio. Aquí se establece a través de los ayuntamientos, pero en todos los países del mundo donde hay minería existe un impuesto similar que regresa al territorio por diversas vías. En este caso estamos hablando para la provincia. Sí, para el municipio. Es a través de los municipios, porque la ruta a través de la cual debe ejercerse son las municipalidades. En el caso de República Dominicana, aunque aquí se ha creado un mecanismo que no es el que establece la ley, con unos consejos en los cuales participa el Estado, derivado de lo que ocurre en Bonao, porque en Bonao el Estado el presidente Balaguer trasladó los beneficios del Estado a la comunidad y para ello creó un mecanismo que no es el que crea la ley 64.00, y la gente termina confundiendo el mecanismo de Bonao de ejercicio de los beneficios que provienen de las acciones a lo que son las responsabilidades ambientales. Los costos ambientales son parte de los costos generales de un proyecto, y si tú no te puedes instalar con ellos, tú no debes instalarte. Entonces ese 5% que establece la ley 64.00, impuesto de territorialidad, en el convenio se lo carga al Estado Dominicano. Pero quien actúa como agente de retención es Barrick, lo cual además viola la Constitución porque ninguna instancia puede sustituir esa función monetaria del Estado Dominicano. O sea, hay toda una serie de aspectos en el contrato cuya revisión, que sigue siendo una necesidad, permitiría mejorar significativamente
las condiciones y hubieran resuelto una discusión como la que tenemos ahora. Porque Barrick, que ha planteado la necesidad de su expansión hacia la Loma de los Siete Picos y el establecimiento de una presa de cola en Cuance, está claro que jamás se hubiera planteado que la presa de cola fuera Cuance si quien establece toda la supervisión inicial es el Estado Dominicano, porque donde va en la cuenca alta del río Sama, una presa de cola es de altísima peligrosidad. Uno de los criterios para instalar presas de cola es que estén fuera de la posibilidad de hacer contacto con poblaciones o con zonas que son incorporadas a cultivo, como lo es no solamente Yamasá, sino toda la sabana de Guabatico, y en el punto en el que estaría esa presa de cola pudiera afectar a más de 4 millones de personas, que es el Gran Santo Domingo y las comunidades del entorno. Sí, vamos a hablar de eso también, pero me quiero devolver un poquito. En cuanto a la formulación del contrato con esa compañía, los asesores en medio ambiente, en mina, el Ministerio de Medio Ambiente, la Dirección General de Minería, esa parte no asesora adecuadamente o asesoró adecuadamente al gobierno antes de rubricarse y que el Congreso lo aprobara, porque solamente se escucha la voz disidente de ustedes, los defensores gratuitos, los ambientalistas. No, mira, cuando se estableció el contrato de Barrick, que cambiaba el contrato de Placerdón Dominicana, es obvio que se engañó a todo el país. Porque incluso el presidente Fernández entregó un contrato en el Congreso y lo que se le dijo a la población no era lo que estaba contenido en el contrato. Hasta que no se empezamos a hacer público y a denunciar los contenidos, la sociedad no sabía lo que decía. De hecho, yo tengo todavía grabado muchas intervenciones en las cuales con nosotros trapeaban, diciendo que opuesto a todo, que ese era el mejor contrato de la bolita del mundo, hasta que Danilo Medina dio duro en una mesa y dijo, no es posible este contrato. Y repitió lo que decíamos nosotros entonces, que ese contrato era un engaño al pueblo dominicano, que era una estafa, como nosotros le llamamos. ¿Qué ocurre? Que quienes participaron representando al Estado esa vez actuaron en contra del Estado Dominicano. Eso era un factor suficiente para la nulidad. O sea, cuando quien representa una de las partes se confabula con la otra contra esa primera parte, y nosotros no sabemos por qué lo hicieron. No sabemos si lo hicieron gratuitamente. Eran personas capacitadas. Porque fueron seducidos por incapacidad. Yo no creo que fueran tan incapaces, pero ya ese es un problema que tenía que investigarlo la justicia dominicana. Igual que se han investigado muchas otras cosas, hay que ver cómo fue posible que se llegara a un contrato de ese tipo. No es la primera vez, no es el único contrato que ha firmado el Estado Dominicano contra el Estado. Veamos los peajes sombra, veamos el problema de los contratos con los vertederos, para poner algunos, porque el contrato con la AAA y el agua y muchísimos otros. Volviendo un poco atrás en el tiempo, hablando ya del Estado, el doctor Joaquín Balaguer, voy a poner de ejemplo el contrato con la Falcon Bridge, ¿cómo se manejó? Mira, el contrato con Falcon Bridge tiene características distintas al contrato con Barrick, aunque a lo que se aspira con una nueva ley minera es a que no tengan que existir contratos especiales, porque los contratos especiales tienen dos virtudes: como son ratificados por el Congreso, pueden de repente comerse parte de nuestra legislación. Es lo que ocurre con el artículo 8 del contrato de Barrick Gold, que golpea fuertemente nuestra ley de medio ambiente porque hace una serie de inversiones. De hecho, es Barrick quien estaría supervisando el trabajo, el seguimiento ambiental del Estado. Y el hecho de que el pasivo después nos quede a nosotros, o que el traslado de las comunidades afectadas sea una responsabilidad del Estado Dominicano, o que el impuesto de territorialidad lo paga el Estado está pagando un impuesto al propio Estado. Cuando uno lo analiza, nota que eso es ridículo. El presidente Balaguer tuvo una posición incluso mucho más digna con relación a ese contrato que lo que tuvieron otros estadistas. Ocurre que cuando se generó una gran presión social
para obligar a que Falcón cumpliera asuntos ambientales, eliminar el polvillo, dejara de colocar las escorias incandescentes sobre Atoviejo, Yuna, Caribe, El Verde y otros arroyos de la región. Y a raíz de la enorme presión del 5%, acuérdate que había un comité que se llamaba Ambiente Limpio y 5%, que presidía doña Niana Vargas y Rosario, no, bueno, que había un fuerte movimiento local en Bonao que fue precursor en mucho de la ley 6400. Lo que hizo el presidente Balaguer fue trasladar los beneficios de las acciones del Estado Dominicano a la comunidad. No tocó en el fondo el contrato, porque en estos contratos las mineras se cuidan mucho de no ser afectados. Fíjense lo que ocurrió con Falcondo y Loma Miranda. Cuando el Congreso aprobó ya a unanimidad por presión social que Loma Miranda fuera declarada Parque Nacional, el presidente Danilo Medina lo vetó, apoyado en el convenio que se había firmado con la Confederación Dominico-Suiza, que obligaba al Estado Dominicano a reconocer todas las inversiones y los beneficios esperados por las inversiones. Por lo tanto, lo que íbamos a tener que pagar, de acuerdo al argumento del presidente, era tanto que golpeaba la economía dominicana. Mientras Falcondo había hecho una inversión mínima en adquirir los terrenos del Pino en la zona de Miranda, y lo había hecho apoyado en los artículos de la ley de minería que declaran de utilidad pública para trasladar a la apropiación privada de las mineras, o sea, lo cual afecta a la seguridad jurídica del poblador dominicano en beneficio de una seguridad jurídica para el inversionista. ¿Y qué pasó? Que en ese rejuego la ley nuestra terminó actuando contra el interés de los dominicanos, afectando nuestra soberanía. Y esa debilidad la ha aprovechado al máximo Barrick Gold. Y la ha aprovechado además porque utilizó una serie de trucos como préstamo de propios accionistas, de hacer un préstamo donde la garantía era una propiedad que era del pueblo dominicano. Si nosotros éramos los propietarios del bien en garantía, entonces éramos nosotros los dueños de ese recurso y era al revés. Entonces, todos estos trampas que debemos corregir con una revisión de la legislación, pero a la vez con un Estado en el cual los representantes sean dignos representantes de los dominicanos y no del gran capital y no de quienes tienen interés. Eso es lo que ha jugado ahí, pero no en ese caso, ha jugado en muchos otros. En estos momentos ya jurídicamente la situación de Barrick con el Estado Dominicano está estable, o se requeriría hacer algún otro tipo de modificación. No, ese contrato tiene que ser revisado. Uno, fíjate que el contrato establece que a ellos solo se le puede, primero el Estado Dominicano que le garantice el agua, pero no solamente que le garantice el agua, se la garantiza a costo del Estado Dominicano. Y a ellos solamente se le puede poner límite en el uso del agua cuando a la presa están entrando menos de 17.5 metros cúbicos por segundo o se esté por debajo de la cota 85, es decir, solo cuando tú estés sobre el lodo o cuando el volumen de agua para una presa que se diseñó para que le entraran 37, 39 y que el mínimo histórico ha llegado a 30 y que puede llegar a 50 metros cúbicos por segundo, esté en 17.5. O sea que ellos nunca van a sufrir ese indicativo. El día que eso ocurra habría que cerrar el país. Ya. Entonces eso revierte un mandato constitucional alrededor de la prioridad en el uso del agua. Y cuando digo constitucional no solo a partir de la modificación del 2010 o de modificaciones más recientes, sino del Estado constitucional en el momento en que eso se firmó. Eso se firmó violentando la Constitución de la República. Ya. Vamos a hacer una pausa, Luis, para retornar en unos instantes a seguir conversando sobre estos aspectos medioambientalistas de la República Dominicana. En breve regresamos. Muy bien, continuamos conversando con Luis Carvajal, ambientalista dominicano. La Barrick Gold tiene intenciones de incrementar su radio de acción. Ellos dicen que por razones evidentes de que la mina
como es normal, va decreciendo, va perdiendo vida. ¿Cuál es la situación técnica sobre esa intención de la minera? Fíjate que nunca el movimiento ambiental ha cuestionado el lugar donde estaba Barrick. No. Ha cuestionado su manejo ambiental, las trampas que ha hecho en términos financieros, el manejo laboral, pero nunca se objetó, como a pesar de las fragilidades no ha objetado a Cerro Maimón donde está. Pero la expansión de Barrick hacia la Loma de los Siete Picos, donde nacen el Osama, el Isabela y otros 39 pequeños cuerpos de agua, no es verdad que sea tolerable. Entonces, la expansión de Barrick hacia la Loma de los Siete Picos implica un terrible peligro para la seguridad hídrico-ambiental de la República Dominicana, como lo implica su deseo de construir una presa de cola en aguas arriba, en la naciente del río Sama. Ellos están haciendo gestión para trasladarse su expansión a Siete Picos. Sí. Está planteado, además de que han incrementado significativamente su área de exploración. Ellos han recibido recientemente una autorización para explorar en el entorno de Nalga de Maco, al lado de donde está Unigol Dominicana. Ya Nalga de Maco quedaría totalmente rodeada en su vertiente sur por Gold Quest y por una concesión que se llama Yacabucho. Luego vendrían Neita 1 y Neita 2, que son de la Unigol Dominicana en el oeste, haciendo frontera entre Nalga de Maco y la frontera con Haití. Y luego en su vertiente norte y noreste estarían dos concesiones de Barrick, que prácticamente cercan a la madre de las aguas en esa zona. Pero si nosotros seguimos viendo el problema de las concesiones en altura, no es solo Barrick. Es que Gold Quest, que está pidiendo ya permiso de explotación, iniciaría en el Frente Romero, arriba de la presa de Sabaneta, que es el agua de toda la región del Valle. ¿Para hacer explotación de qué? De oro. De oro también. Y tenemos concesiones que van desde la misma frontera, donde está Unigol, hasta Padre Las Casas, bordeando en todo momento el marco de las áreas protegidas. Valle Nuevo, Armando Bermúdez y Nalga de Maco en su vertiente sur, y en su vertiente norte, Nalga de Maco, el Manolo Tavares, que fue eliminado del sistema de área protegida, el entorno del Piquilora, y volvemos de nuevo entonces hacia Armando Bermúdez. ¿De qué estamos hablando? De que esta zona cordillerana, tan fundamental en la producción de agua, naciente de todos los ríos de la región noroeste o en el sur, del Yaque del Sur y sus implicaciones, y del agua que va hacia sitios con un terrible déficit hídrico estructural, o el agua de Haití, porque Joca y Neita son los nacimientos del Artibonito. Y esas dos mineras que mencionas, independientes de Barrick Gold, están trabajando. Sí, bueno, están, de hecho, Gold Quest pretendía ya haber iniciado su explotación, pasar de exploración a explotación. Han pedido permiso. Hubo de hecho una visita del actual ministro de Energía y Minas a San Juan, en el cual tuvo un debate, pero recuerden las enormes movilizaciones sociales que se verificaron en San Juan de la Maguana y en toda la región del Valle el año pasado, o los niveles de resistencia que se han articulado en Restauración, en Dajabón, en Santiago Rodríguez y en otras regiones del noroeste. ¿Cuál es el problema? El problema es que nuestro país puede y debe y tiene la obligación de aprovechar al máximo sus recursos, incluso sus recursos mineros, siempre y cuando no alteren recursos fundamentales para la sostenibilidad del país. El agua es el recurso eje de nuestra economía, y si nosotros alteramos, disminuimos, menoscabamos el recurso agua, no hay forma de que otra riqueza pueda compensarlo. Y esos contratos o ese contrato de Gold Quest adolece también de fallas en su autorización. No, Gold Quest no tiene todavía un contrato de explotación. No. Gold Quest está explorando. Ya ellos concluyeron su exploración y ellos han hecho una propuesta de explotación. Han hablado de un proceso de explotación de alrededor de 7 años, aunque en realidad
la idea es convertir toda esa vertiente sur de la cordillera en distrito minero. Sería el gran distrito minero de la región del Valle, cambiándole de vocación agrícola y pecuaria a vocación minera. Pero no sé si hemos pensado lo que piensa hacer minería en la parte alta del río San Juan y sus implicaciones, o arriba de la presa de Sabanayegua. Hablamos del agua de Azua, hablamos del agua de Barahona, hablamos del agua de la región sur, además del agua que necesitamos en la vertiente alta. ¿Qué ocurre? Que la minería te dice que ellos están utilizando ahora técnicas modernas que implican menos riesgo, que ha disminuido el nivel de riesgo. Y nosotros tenemos que admitir que es cierto, que la minería hoy es más moderna, es menos riesgosa, pero eso no elimina la posibilidad de riesgo. Y que hemos tenido grandes accidentes mineros en todas partes del mundo. ¿Y cuál es el problema? El problema es que cuando tuvimos un accidente en Brasil, en Brumadinho, que afectó enormes áreas, ellos disponían de otras alternativas acuíferas, pero no hay alternativas de agua para la región del Valle en San Juan. ¿Y se ve en riesgo con esa situación? Claro, claro que sí. Cuando en Canadá hubo accidentes mineros, se alteraron zonas superiores en territorio al tamaño de la República Dominicana, pero tenían alternativas. Y ocurre que los accidentes mineros ocurren y que hemos tenido en los últimos 10 años más de 70 accidentes mineros importantes, la inmensa mayoría de ellos vinculados con presas de cola y sistemas de relave, con múltiples víctimas y la afectación de enormes territorios y el daño definitivo o a muy largo plazo de grandes acuíferos. Nosotros somos un país que no disponemos de alternativas acuíferas. ¿Y por qué hay esta proclividad de estas mineras internacionales en afectar más allá o donde no se debe nuestro medio ambiente? ¿No se aplica en lo que tenemos y en lo que se avisora la intención de una minería responsable? Mira, en defensa de la minería te puedo decir que ellos no quieren hacer daño. Que la verdad es que la intención de ellos no es hacer daño. Lo que pasa es que si para ellos ganar más dinero tienen que hacer daño, ellos van a hacer daño, porque su lógica es la expansión del capital. Y en ese sentido, como hemos visto, todas las acciones que toman, el nivel de riesgo es inversamente proporcional a las ganancias esperadas. Y depende de la fortaleza institucional de los estados en el control. El Estado dominicano se ha manifestado como un estado débil, proclive a ser seducido, para no utilizar otro término un poco más duro, con relación a los niveles de control. Muchas veces los funcionarios actúan como si trabajasen para estas compañías y no en defensa de los dominicanos. Fíjate la cantidad como el funcionariado y la clase política se volcó a defender un contrato de estafa, hasta que se verificó que era un contrato de estafa. Cómo ellos lograron que muchísimos medios de comunicación giraran y asumieran aquel discurso. Ahora mismo, cuando teníamos el debate alrededor del Parque Cotubanamá, que implicaba un intento de robarse un área protegida, o en la gran discusión con Bahía de las Águilas, tuviste como hubo muchísimos sectores. No es que ellos le querían hacer daño, es que a ellos no les importaba hacer daño. Yeah. O sea, yo no creo que ellos sean malos y quieran contaminar el río, pero si para ahorrarse un dinero el río se va a contaminar, ellos no van a ahorrar un dinero aunque se contamine. ¿Y nuestros funcionarios del área de la minería, del medio ambiente en República Dominicana, no tienen o no han tenido la capacidad de estar al nivel de esos inversionistas extranjeros en la parte técnica para decir, por aquí no, o debemos hacerlo de esa manera? No, mira, hay un poco de todo. Yo pienso que en sentido general, la voluntad política que dirige al funcionariado ha estado al servicio de los intereses de esas grandes compañías. Aunque muchos de los funcionarios de manera individual hayan podido manifestar mucha dignidad y haya muchos otros que hayan sido una verdadera vergüenza. A mí, por ejemplo, me apena cuando de repente un funcionario del Ministerio de Energía y Minas va a un debate como si fueran ellos los que representaran a las mineras y no al pueblo dominicano. A mí que me ha tocado estar en varios debates, en platós de televisión y en medios públicos, me sorprende cuando de un lado hay un grupo debatiendo y del otro lado, junto con el interés de las compañías, está el Estado, que debería, cuando no estar de un lado, por lo menos ser árbitro. Y eso es lamentable. Yo creo que ha habido esfuerzos serios
de una parte de los funcionarios, pero que en sentido general las fuerzas políticas que los apadrinan obedecen a la lógica de aquel interés y no al de... Me interesa conocer lo siguiente, los mineros, o sea, las compañías mineras y el sector institucional del país, los que tienen que ver con medio ambiente, el área de la minería, a ustedes los ambientalistas, uno y otro sector, recurren a ustedes para tratar de explicarles, de mostrarles, de convencerlos de sus situaciones, tanto el sector gubernamental como la parte de los mineros internacionales? Mira, ocurre que hay épocas en las que se generan seminarios. Y lo que ocurre es que a veces tú generas un seminario sobre minería y más que una discusión seria o profunda alrededor de los riesgos, los alcances y las alternativas, puede haber mucho de relaciones públicas y publicidad. Yeah. Entonces, al igual que también suele haber, y tengo que admitirlo, mucha crítica cliché de entrada sin entrar a la profundidad de los proyectos de parte del sector ambiental. Existen una cosa y la otra. Pero el problema no está en si nos oyen o no. El problema está en que este sector debe ajustarse primero a un marco legal, segundo a que, y esa es una obligatoriedad del Estado Dominicano, el interés, el bien común de la nación dominicana y del Estado Dominicano debe estar por encima de la lógica de los beneficios, y después a quién defendemos y a quién protegemos. Por ejemplo, cuando asumimos a convenios internacionales o prácticas en el cual para yo defender la seguridad jurídica, y la pongo entre comillas, de una compañía, altero la seguridad jurídica de la gente. Desde luego. De repente me dicen, no, porque nosotros tenemos que garantizar la seguridad jurídica de este inversionista. Pero vean que si este inversionista se está comiendo los manglares, está contaminando el río, está destruyendo la costa, que jodida seguridad jurídica. Eso implica inseguridad ambiental para la República Dominicana. Y el concepto de seguridad jurídica tiene que ser manejada en el ámbito adecuado para que tenga el peso y la justeza que tiene que tener. ¿Y el gobierno le pide opinión a ustedes, los ambientalistas, o los llama para explicarle la posición, para que tratar de que ambos vayan con la carga en el mismo sentido? Mira, históricamente, porque cuando hablemos de gobierno no vamos a hablar solo del actual. No, hablo de los gobiernos. De los gobiernos sí. Ocurre que sí, que por momentos se consulta, muchas veces se consulta desde la verticalidad del poder, otras veces las consultas son genuinas, a veces se hace caso. Por ejemplo, en el caso ambiental, hay funcionarios con los que hay mejor comunicación que con otros. Conocete, quiero hablarte de los tres últimos. De Domínguez Brito a Ángel Esteve fue un cambio brutal, porque desde el primer encuentro con Ángel Esteve se verificó un divorcio profundo con el sector ambiental y se crearon fuertes bloqueos a la comunicación. Cuando con el actual hay un buen nivel de comunicación, lo que no significa que el que haya buen nivel de comunicación, que necesariamente incluso nos oigamos lo suficiente los unos a otros. Yo creo que tienen que crearse mecanismos formales en la sociedad, no para evadir las leyes. Yo soy enemigo de los pactos y los pactos van a sustituir el sistema formal de institucionalidad y de leyes. Pero, por ejemplo, nosotros necesitamos un diálogo nacional sobre el agua, una especie de pacto por el agua, que no sea solo el monto de inversiones, los 8.500 millones de pesos que anunció el presidente el día 27 de febrero, como si el pacto fuera simplemente un problema de inversión y como si solo para un pacto está el sector empresarial y el sector que puede financiar las obras. El agua es un bien común, es un recurso inexcusable para todos los usos humanos de interés de cada ciudadano, y cada ciudadano puede tener la posibilidad, la oportunidad y casi la obligatoriedad de ser partícipe en su conservación, en su manejo, y por lo tanto los mecanismos que lo representan y la forma en que la gente se organizan tienen que poder discutir. Pongo un ejemplo, con la construcción de la presa de Guayubín o de la Boca de los Ríos, que es como realmente se llama, que se está construyendo Santiago Rodríguez, inició sin estudio ambiental. Lo inició el gobierno pasado y cuando este vino lo retomó igual, eso lo detuvo la fiscalía. Pero ¿Y cómo es posible eso? Así mismo, pero ¿qué ocurre? Que esa presa en Santiago Rodríguez no le puede dar agua a Santiago Rodríguez por gravedad
tendría que establecer por bombeo. Es un disparate cuando en vez de sumarle riego, está quitándole el agua a las comunidades locales para garantizar solo riego aguas abajo. Pues la gente se organizó, forzó y ha firmado un contrato legal con Ejejit, que es quien está construyendo la presa, de tal manera que obliga a la construcción de un acueducto por gravedad y plantea que es imposible que se continúe ahí si no se resuelve el asunto del riego. Claro. Fíjate cómo la intervención de la sociedad establece una corrección en el nivel de manejo de un recurso, modifica una política de inversión y digamos que es un pacto local por el agua. Pero pues, se llega a esa situación por la improvisación previa. No, por la improvisación, pero detrás de la improvisación había otros intereses. Ya. O sea, la prisa en hacerlo estaba en gestionar los recursos de la movilidad de tierra, estaba en ejecutar unos recursos que estaban ahí vigentes con lo que ello implica. O sea, detrás de esa improvisación no solo hay una concepción del poder y la verticalidad, está también la corrupción. Me gustaría conocer o hurgar en lo que pueden ser partes positivas de las mineras y sus contratos. Por ejemplo, en el caso que mencionábamos de Barrick Gold, es harto conocido que ellos tienen más de 2.000 empleados de manera directa, aportan más de 15.000 millones de pesos al fisco al año, el salario promedio anda alrededor de 30.000 pesos en esa compañía, 60.000 pesos y el salario mínimo 30.000. Entonces, eso es en la parte laboral, pero queda también la parte social y el aspecto de beneficios colaterales que pueda tener hacia el entorno esa multinacional. ¿Cuáles son las partes positivas que puedes mencionar de esa compañía? Toda actividad económica que implique generación de mano de obra, inversiones locales, tiene un impacto sobre la economía. Ahora, el peso que siempre hay que ver es esta mano de obra que genera, ¿qué tanto compensa la que desplaza? La minería desplaza la agricultura para grandes zonas y consecuentemente, ciertamente, la cantidad de empleo que genera, que es un factor importante, es muy inferior a la cantidad de empleo que desplaza. No hay una compensación. No, siempre es inferior y mucho más en un país como el nuestro, que depende fundamentalmente de la agricultura y que el principal recurso para la agricultura, además del suelo, es el agua. No solamente porque estamos contaminando suelo, más los impactos sobre salud. Ahora, ¿qué impacto positivo pudiera tener si hubiera la obligatoriedad a la reinversión de capitales en la generación de empleos que no dependan de la minería? Porque la minería siempre tiene un universo temporal, que el día que termina, y lo que queda después es un gasto para siempre. Entonces, está claro que la minería pudiera tener un mayor peso sobre la economía dominicana si hubiera un componente que obligara a reinvertir en actividades productivas no mineras. Eso no está sucediendo. No, claro que no está sucediendo, pero más aún, si convirtiéramos este pasivo y este desplazamiento en obligatoriedades financieras compensatorias que permitieran empujar en otras medidas y de otra manera la agricultura, yo pienso que la minería pudiera tener un peso menos negativo, incluso un peso positivo. El gran aporte que se hace a la fiscalidad del país depende de la intensidad de la transformación, pero no nos olvidemos que la riqueza que se está extrayendo del subsuelo se está extrayendo no solamente para siempre, se está extrayendo sobre la base de revalorar, o sea, realmente de desvalorizar no solamente el contexto inmediato en el que está, sino un enorme contexto, y eso es también una pérdida de largo plazo. Una isla como la nuestra puede apostar a la minería en los lugares que se pueda como se deba, pero nosotros tenemos que pensar que nuestra minería no puede hacerse, por ejemplo, en altura. Pensar en minería en la parte alta de la cordillera central o de la septentrional o en los Haitises, está claro que implicaría una muy seria amenaza. Y ahora mismo, en los planes de expansión de la minería, más que ser producto de una visión de desarrollo, forman parte de la carencia de alternativas de propuestas de desarrollo. Entonces, cuando la minería viene
porque no hay alternativa y se recibe como si fuera la única solución. Ella se establece sobre su propia regla en un país que no tiene una estrategia de crecimiento económico. Apuntamos a dos factores que son inversión extranjera y desnacionalización de beneficios, turismo y minería. Y esos dos componentes que ciertamente generan bienestar momentáneo, en el caso del turismo genera mucho más empleo con mayor capacidad de diversificarlo, pudieran, si no forman parte de una estrategia nacional de desarrollo, como se llama la ley que plantea el país, la Estrategia Nacional de Desarrollo, que no se ha estado ejecutando, porque esta Estrategia Nacional de Desarrollo tenía una serie de ejes que obligaban, por ejemplo, a la minería a hacer este tipo de cosas que no ha ocurrido. Dicha ley aparentemente se ha quedado en el papel. Se ha quedado en el papel, queda bonito porque cada vez que hay un discurso uno lo utiliza. A mí que me toca dar muchas charlas y conferencias, bueno, siempre hago referencias y los sitios se oye muy bonito citar la Estrategia Nacional de Desarrollo. Es en la Estrategia Nacional de Desarrollo que se dice que el agua debe ser el eje de toda planificación. Y en el documento introductorio te habla de la gravedad que tienen los cambios que esperamos y nos plantea como las amenazas del cambio climático pueden tener un impacto gravísimo sobre nuestra economía y nos obligan a ver nuestro medio ambiente. Por eso es un buen documento de referencia, aunque no lo cumplamos. Bien, vamos señores a la parte final de este conversatorio con Luis Carvajal. Venimos en breve. Bien, me gustaría conocer, Luis, en estos momentos que has explicado bastante amplio, con background cronológico, cómo ha sido todo este desenvolvimiento de la principal minera que hay en República Dominicana, la actitud del nuevo gobierno frente al sector minero extranjero, a la explotación de nuestras montañas, de nuestros terrenos. ¿Qué color, hay cambio en la actitud de este nuevo gobierno en ese aspecto? Bueno, el principal cambio está en el discurso del propio gobierno, o sea, con relación al que tenían antes de ser gobierno. Por ejemplo, 15 días después de haber arribado el gobierno se estaba autorizando a la Belfont la destrucción de una parte importante del Bauruco Oriental, donde nace Nisaí, todo el agua que va a Barahona y que tiene una enorme fragilidad. ¿Qué es la Belfont? La Belfont es una compañía que está explotando el Bauruco, tiene una concesión para la explotación y exportación de carbonato en el Bauruco Oriental, en la zona de las Filipinas, en el suroeste. Y la verdad es que hay un profundo movimiento social. Este mismo fin de semana hubo una movilización masiva, muy grande de todos los sectores de Barahona y de la región sur. Con relación a la minería, el gobierno ha apostado a la minería, intentó revertir las acciones sociales que hay en San Juan de la Maguana. Se le había olvidado que, estando todavía en la oposición, acompañaron las marchas masivas que hubo contra Gold Quest en San Juan, donde de manera extraña absolutamente todos los partidos, todos, han estado de acuerdo en que esa zona debe estar libre de megaminería metálica y ha tenido una actitud muy ambivalente con relación a los planes de expansión de Barrick. El gobierno ha autorizado, ¿verdad?, ha generado nuevos permisos a Barrick de exploración en el entorno de la Cordillera Central, aunque el ministro de Medio Ambiente ha dicho que no va a permitir ningún tipo de proyecto que pueda afectar las fuentes de agua. Este mensaje, que no es lo suficientemente contundente todavía para tomarlo como una realidad, nos recuerda que cuando Falcondo pidió de nuevo que le permitieran avanzar hacia Loma Miranda y el pueblo reaccionó, hubo una respuesta lenta pero contundente del ministro de Medio Ambiente de compromiso con el agua de Miranda. Pero ¿qué ocurre? Que esa misma actitud, cuando la tomamos con el hecho como están cediendo a presiones empresariales que quieren alterar el estatus
el Pico Diego de Ocampo, o que quieren quitar el comanejo a Soesi para que un empresario local, Hugo Mella y otros, pasen a tener un control importante sobre la zona, o cómo se ha sido parco a la hora de actuar en algunas áreas. Podemos decir que el gobierno tiene una posición ambivalente, no muy claramente definida, que genera muy serias dudas, que todavía la sociedad está esperando que ese acompañamiento en las grandes luchas ambientales que hicieron desde la oposición se convierta ahora en políticas concretas y no evidencia que fue simplemente producto coyuntural y de oportunismo. O sea que en periodos de campaña los directivos, el discurso del partido del actual gobierno era bastante claro. Estaba del lado del movimiento ambiental. Te puedo asegurar que en muchas de las grandes jornadas pudimos contar, no tanto como partido, pero que muchos de sus cuadros y de sus bases se articulaban. Yo recuerdo que fuimos visitados en Loma Miranda por el entonces candidato Abinader. Recuerdo cómo en San Juan marcharon los legisladores del PRM junto con nosotros y muchos de los que se candidatearon. De hecho, su candidato a senador, que era un aliado de Alianza País, fue uno de los que encabezó la lucha contra Golquest, junto con todo el sector agrícola. Por eso nosotros estamos esperando respuestas más consecuentes. Mientras Román en Peralvillo, como síndico, encabezó fuertemente la resistencia a la presa de Cola y hoy lo hace como diputado, el actual síndico de allí, hablando en nombre supuestamente del propio Estado, está del lado de Parra. Entonces esa ambigüedad es difícil muy difícil de digerir. La supervisión de la explotación minera aquí en República Dominicana es desempeñada con eficiencia. No. No. Nuestra gran debilidad es una supervisión efectiva. Primero con estaciones de monitoreo y sistemas de laboratorio que nos puedan garantizar el control de la calidad de agua, de los aires, de los suelos, que puedan seguir los niveles de morbilidad para relacionar los estados de salud a la situación misma de la explotación minera. Necesitamos además que los ICA, o sea, los informes de cumplimiento ambiental, se conviertan en un documento público que podamos revisar todos los ciudadanos y conocerlo de manera permanente. ¿No es así en estos momentos? No. Como no es totalmente transparente la fiscalidad tampoco, que pienso que tiene que ser revisada a profundidad. De hecho, debe, a partir de los fondos generados por la propia minería y a costo de la minería, establecerse los laboratorios de monitoreo. Una minera del tamaño de Bárrico, del tamaño de Falcondo, deberían haber ya contribuido a montar los laboratorios de monitoreo. ¿Qué son los laboratorios de monitoreo? No es un laboratorio con capacidad para medir metales pesados, para tener control del particulado. ¿Pero coordinados o manejados por quién? No, eso tiene que ser manejado por técnicos distintos. La compañía una auditoría ambiental. Externa, ya. La compañía puede y debe tener esa auditoría para sus fines de gestión empresarial. Pero el Estado debe tener esos controles para fines de control de calidad. Pero eso es totalmente elemental. Eso es de ley, pero no ocurre. En República Dominicana no lo hemos logrado hacer. De hecho, mire, yo te voy a poner un caso. Tú vives en el Gran Santo Domingo. Una ciudad como esta debería tener 4 o 5 estaciones de monitoreo de calidad de aire, que le diga a los ciudadanos cada día cómo está la calidad de aire y pueda relacionar su mejoría o deterioro con fenómenos que ocurren en el ambiente, con que se incendió un basurero o con que ocurrió tal o cual actividad. O nosotros deberíamos tener ahora saber cómo impactaron las plantas de tratamiento que construyó el gobierno pasado en la calidad del Isabela y de los Ama. Nosotros ahora que se está discutiendo lo de la CIPOA, pudiéramos separar qué implica cada aporte de cada componente a la contaminación de ese río. Y eso lo tienen todas las ciudades del mundo, por razones de salud pública. O sea que nosotros estamos atrás en la supervisión de todo lo que es explotación minera. No, y en términos de control de calidad ambiental.
Contaminación ambiental también. Claro, nosotros necesitamos varios grandes laboratorios del Estado para control de calidad también. ¿Quién debe regular todo ese espectro? Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y en el caso de las mineras, junto con Energía y Minas. Y en el caso, por ejemplo, de los vertederos, junto con Salud Pública y los ayuntamientos. Y en el caso de las grandes empresas industriales, con quien regula el sector industrial. Es decir, el Ministerio de Medio Ambiente tiene una presencia general en este tipo de fiscalización y lo hace asociado a la institucionalidad que debe regir al sector con el que también interactúa Medio Ambiente. Ya. Luis, muchas gracias por estar aquí en la hora 22, interesantísima tu participación, muy explicativa y muy orientadora, didáctica desde principio a fin. Muchas gracias. Gracias, yo espero ser invitado de nuevo. Desde luego, desde luego. Señores, Luis Carvajal nos ha explicado cómo está la situación nuestra en cuanto a explotación por parte de las mineras que están en nuestro territorio nacional y también con algunas recomendaciones y observaciones respecto a nuestro medio ambiente. Debemos tener aquí de nuevo a Luis prontamente. Nos vemos.